Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Este viernes de estudio bíblico de doctrina básica. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos da de proseguir con estos estudios cada viernes, buscando la edificación del cuerpo de Cristo, buscando tu edificación, hermano, hermana. Amén. Justamente, inicialmente lo hemos considerado varias veces, lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, para las vidas que están empezando el caminar cristiano, pero también para aquellos hermanos y hermanas que aún teniendo tiempo en el Señor, no tuvieron la oportunidad de conocer doctrina básica. Todos debemos estar cimentados en doctrina básica, en la roca, en los fundamentos de la doctrina. Por eso es importante estos temas que los vamos desarrollando cada viernes. Amén. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder desarrollar un nuevo estudio, Señor, esta noche de viernes de estudio bíblico. Y gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú lo haces, Padre amado. Tú nos provees los medios. Tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias por las vidas que están en sintonía y porque las que vas a ir trayendo, Señor, y van a ir llegando a escuchar este mensaje y estos estudios. Gracias, Padre Santo. Confirma la obra de nuestras manos, Señor. Confirma la obra de nuestras manos, Señor amado, Dios mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el poder, a ti la alabanza, como siempre y para siempre, Señor amado. Lo hacemos por ti, Señor, para ti, y en busca de la edificación de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Decimos todos, amén. Bien. Estudio bíblico número 15, ya los discípulos del Señor Jesucristo. Vamos a enterrarnos de quiénes fueron los discípulos del Señor Jesucristo. Y vamos a dar inicio con un mensaje, con un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 31. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La pregunta que nos hacemos inicialmente en esta noche es: ¿quiénes fueron los 12 discípulos del Señor Jesús y cuál el propósito de su llamado? De acuerdo con la palabra de Dios, el Señor Jesús en los días de su ministerio de salvación en la tierra, escogió a 12 discípulos que serían los más cercanos a Él. A ellos los llamó discípulos, que significa enviados. Por tanto, el propósito al escogerlos fue para capacitarlos y luego enviarlos en una misión de evangelización, anunciando las buenas nuevas de salvación. En el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. La doctrina y enseñanzas dejadas por el Señor Jesucristo fueron encargadas a los 12. Estos difundieron el mensaje original y vendría a llamarse la doctrina apostólica. Más tarde, a los 12 apóstoles se añadiría el apóstol Pablo con ministerio apostólico, que fue enviado por el Señor al pueblo gentil no judío. Otra pregunta que nos hacemos esta noche es: si Judas Iscariote fue el traidor y murió suicidándose, ¿quedaron 11 discípulos? Judas Iscariote fue el traidor que entregó a nuestro Señor Jesucristo. Su final fue espantoso. Más tarde, luego de la ascensión del Señor Jesucristo a la diestra del Padre, sería reemplazado por un siervo llamado Matías. Hechos capítulo 1, versículos 16 al 18. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Era contado con nosotros,
tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1:26 que dice: se echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué viene a ser un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Discípulo es alguien que sigue a un profeta, maestro, etc. Es enseñado por él y es partidario de esta enseñanza. Los 12 apóstoles fueron llamados sus discípulos. Luego, el número de partidarios del Señor iría en aumento y se llamarían también discípulos. Ahora, el mandato del Señor es el de hacer discípulos de Él en todas las naciones. La palabra de Dios, ¿qué nos enseña? Mateo capítulo 28, versículo 19. Nota tú este pasaje que es muy importante. Subráyalo en tu Biblia, en un cuaderno de notas. Por tanto, id y haced, ¿qué dice? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Definitivamente la palabra de Dios enseña que aquellos que recibieron al Señor en sus corazones no deben quedarse simplemente como creyentes recién nacidos, sino que deberán crecer en el conocimiento del Señor, buscando ser sus verdaderos discípulos del Señor. Muchas veces se piensa que el término discípulo es solamente para los primeros 12 que siguieron al Señor. Sin embargo, la voluntad del Señor es que todo aquel que lo recibe y lo confiese como Señor y Salvador, viva su vida como un verdadero discípulo del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La pregunta que nos hacemos en esta noche es esta: ¿el ser discípulo del Señor tiene un costo? Muchas veces se considera el cristianismo como un conjunto de actividades de domingo: asistir a la congregación, cantar cánticos espirituales, escuchar la palabra de Dios, fieles con los diezmos y luego salir de la congregación para vivir una vida como si nada. Nuestro amado Señor Jesucristo no vino a traer religión, sino una relación viva con Él. Él desea que seamos sus discípulos y no sus religiosos. Una muestra clara en su palabra es lo que aconteció con su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel entró en una religiosidad que los fue apartando de Dios. Hacían cosas por rutina, cumpliendo simplemente deberes formales dentro de lo que estipulaba la ley. A través del profeta Isaías los identifica con pueblos paganos que en la antigüedad fueron sujetos de juicio, como Sodoma y Gomorra. El costo de seguir a Cristo y ser su discípulo se expresa de varias maneras. Decidir amar a Dios sobre todas las cosas, los seres queridos y aún la propia vida. La palabra de Dios nos enseña, Evangelio de Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por tanto, aceptar ser discípulo del Señor no solo requiere creer la verdad del Evangelio, sino decidirse a seguirlo en forma incondicional. Cada día, el verdadero discípulo de Cristo se negará a sí mismo, rechazando satisfacer los deseos egoístas de la carne pecaminosa que provoca muerte espiritual, y decidirá ser lleno del Espíritu Santo para vencer estos deseos y vivir conforme a la voluntad de su Señor y su Salvador. Lo decide y lo hace. Decidir el soportar ser aborrecidos y aún perseguidos por el mundo impío por causa de Cristo. Juan 15, 18 al 20, ¿qué dice la palabra de Dios? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra,
también guardarán la vuestra. Por tanto, aceptar ser discípulo del Señor implica ser muchas veces odiados, perseguidos, rechazados por el mundo impío y pecador. Es necesario discernir que el mundo impío es el gran adversario de Cristo y su pueblo a través de los siglos. Se entiende por un mundo impío tanto el sistema mundano que se encuentra bajo la potestad de Satanás. Primera de Juan 5:19, ¿qué dice? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Los valores, las normas de conducta de los verdaderos discípulos del Señor están en conflicto con los métodos injustos de la corrompida sociedad mundana. Los discípulos del Señor deberán buscar resplandecer en medio de las tinieblas para la gloria del único merecedor de toda gloria, nuestro amado Señor Jesucristo. No se conforma al mundo. El verdadero discípulo decide y lo hace. Filipenses 2, 14 y 15. Este pasaje es muy importante, considéralo siempre. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Decide permanecer y obedecer a su amada palabra, el verdadero discípulo. Juan capítulo 8, versículo 31, que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Los verdaderos discípulos de Cristo permanecen en su palabra constantemente. No viven de las experiencias pasadas, sino que constantemente mantienen una relación viva con su Señor y Salvador, reconociéndolo en todos sus caminos. El discípulo del Señor es y lo hace. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Esta pregunta es importante. A ver, vamos a volver nuevamente a esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Medita en esta pregunta. El primer paso para llegar a ser un discípulo del Señor es nacer de nuevo, nuevo nacimiento que hemos estudiado. Creer en el Señor Jesucristo y recibirlo en el corazón como Señor y Salvador. Creer que Él murió por nosotros para salvarnos en la cruz del Calvario, y por su preciosa sangre recibimos el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Luego viene el tiempo de llegar a ser un verdadero discípulo del Señor, lo que implica cada día un mayor compromiso con Él y su amada palabra. Un verdadero discípulo demostrará su amor por el Señor obedeciendo su palabra. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El apóstol Santiago escribe, inspirado por el Espíritu Santo, que la fe sin obras es una fe muerta. Santiago 2, 17 al 19, pasaje importantísimo. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ser un discípulo verdadero del Señor, por lo que cuesta, no es algo muy difícil o casi imposible. La palabra de Dios menciona que debido al costo de seguir a Cristo, muchos de los que se habían hecho sus discípulos se volvieron atrás y ya no lo siguieron. La palabra de Dios nos enseña en Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a meditar un poquito. Juan 6:66. Otra vez ese pasaje. Nota tú los 3:6. 6:66. Desde entonces, muchos, no de sus conocidos, de los curiosos, de los simpatizantes, no, de sus discípulos, volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué tremendo. Tristemente, habrá muchos que se volverán atrás debido al costo del discípulo. Sin embargo, el Señor siempre tendrá un remanente fiel que lo siga pese a todas las dificultades.
El relato en el Evangelio de Juan registra que más adelante el Señor les hizo una pregunta a los 12, en sentido de que si ellos también se irían. La respuesta de un verdadero discípulo surgió de los labios de Pedro en una confirmación de fe. Juan 6, 67 al 69, que dice: Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a meditar un poquito en este pasaje, hermanos, por favor. Volviendo otra vez, Juan 6, 67 al 69. Este pasaje trasciende los tiempos y las edades y llega hasta nuestros días. Llega hasta ti, hasta mí, a todos nosotros. Y la pregunta que hizo el Señor a sus discípulos cercanos en ese momento nos hace también a nosotros. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y como Pedro, quizás nosotros también tengamos que decir, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Con eso le estaba diciendo Pedro, ¿quién nos puede dar lo que tú nos ofreces, Señor? Vida eterna. Nosotros, como Pedro, podemos afirmar, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra de Dios enseña claramente que lo imposible para el hombre es posible para Dios. Mateo 19, 26, mirándolo Jesús le dijo, para los hombres, imposible, mas para Dios todo es posible. Como discípulos del Señor, debemos recordar diariamente que sin Él nada podemos hacer. Juan 15, 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué siervos son mencionados en la Biblia como verdaderos discípulos? Son mencionados muchos. Algunos ejemplos tenemos. Epafras, Colosenses 1 al 7. Bernabé, Hechos 11, 22 al 24. Lucas, Colosenses 4, 14. Timoteo, su amado discípulo, 1 Timoteo 1, 2. El apóstol Pablo, realmente sus inicios fueron como perseguidor de la iglesia primitiva. Eso está en Filipenses 3, 6. Su nombre original fue Saulo, de la ciudad de Tarso. ¿No es cierto? Tremendo. Vamos a ir un poquito más atrás, por favor, hermanos. Sus inicios fueron como perseguidor de la iglesia primitiva. Eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 6. Su original nombre fue Saulo, de la ciudad de Tarso. Saulo de Tarso. Está en Hechos 9, 1 al 18, su testimonio del relato de su conversión. Saulo de Tarso se convirtió camino a Damasco. En muchos sentidos, refleja a un verdadero discípulo del Señor. Soportó toda clase de tribulaciones por causa de Cristo, pero pudo mantenerse firme pese a todo, ya que su mirada estaba puesta en su Señor y Salvador Jesucristo, por quien lo había dejado todo. Su ministerio fue de extraordinaria bendición para muchos en su tiempo, y a través de los siglos, sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo lo fue y lo sigue siendo para millones de cristianos hasta nuestros días. Un siervo que se rindió completamente a su Señor y lo utilizó grandemente el Señor. Una muy conocida expresión en su carta a los Gálatas resalta la razón por la que su ministerio fue tan fructífero. Gálatas 2:20 es un pasaje particularmente de mucha bendición, amados. Lo puedes meditar, orar a través de esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, todo aquel que quiera ser un verdadero discípulo del Señor tendría que tomar en cuenta las palabras inspiradas del apóstol Pablo
y hacerlas realidad en su propia vida. Para aquellos discípulos que anhelan un ministerio es también un claro ejemplo. Su vida ministerial se expresa en uno de los tantos pasajes inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 6, 4 al 10 relata el apóstol Pablo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, como servidores de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor sincero. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El discípulo verdadero tiene un costo, el ser discípulo verdadero tiene un costo, pero en el Señor vale la pena aceptarlo, ya que todo se puede en Cristo Jesús que nos fortalece. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aspectos que hemos ido mencionando acerca de lo que significa el verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Todo esto lo puedes meditar y puedes ahondar más en tu Biblia de estudio. Hebreos 4:12, concluimos como siempre, porque reconocemos que es la palabra de Dios, la que es viva y la que es eficaz. Y es como una espada cortante de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y si hemos compartido esto, es pues para tú que quizás no estás todavía en el Señor, que deseas ser parte de esto. Necesario nacer de nuevo. Es necesario que confieses a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y entonces el Señor hará que tú también puedas contarte entre sus verdaderos discípulos a través de una sencilla oración. De decirle, Señor, me arrepiento de todo aquello que he hecho, iniquidades, rebeliones, pecados, desobediencia. Perdóname, Señor. Ayúdame. Yo sé que tú has muerto por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre preciosa para que yo pueda ser salvo. En este momento, en este instante, abro mi corazón y te confieso y te recibo en mi corazón y te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador. Necesito, Señor, que me ayudes. Necesito tu perdón. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Ayúdame a ser tu discípulo verdadero. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús decimos todos amén. Qué bueno si has hecho esta oración de corazón. El Señor ve esa sinceridad, esa disposición. No importa lo que cueste, no importa el costo. Lo que importa es permanecer en Él, porque Él nos saca adelante. Él nos da un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Él nos da la fortaleza para continuar en medio de una generación, como dice la Escritura, maligna y perversa, pero que nosotros resplandecemos en su amor y en su misericordia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ha sido un gozo poder compartir con ustedes este tiempo, poder transmitirles este estudio a través de esta serie de estudios que estamos desarrollando. Pido tu oración permanente para que el Señor permita que esto se difunda y se lleve mucho más allá del lugar donde estamos transmitiendo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos al Señor, amén. Gracias, Señor. A ti la gloria y la honra. Amén. Dios los